Mis queridos amigos, les habla su amigo José Antonio García del ministerio La Vara de Aarón que reverdeció. El tema que nos va a ocupar en el día de hoy lo vamos a dividir en dos secciones. La número 1, que es esta que va a empezar ahora, y entonces luego haremos la conclusión del video como la parte número 2. Les quiero comentar el hecho de que las iglesias, las denominaciones y sus representantes no deben ocupar el lugar que solamente le pertenece a Dios. Dios trasciende las instituciones eclesiales. La vida espiritual en su profundidad y en su extensión no proviene de las iglesias, sino de Dios en nosotros. El verdadero crecimiento y maduración espiritual comienza cuando entendemos y aceptamos el hecho de que el obrar de Dios es interno mucho más que externo. Lo que nos viene de fuera nunca tendrá la potencia ni la repercusión en nosotros que tiene lo que de Dios viene de dentro de nosotros. De ahí la famosa frase, y verdadera, de que Dios obra siempre de dentro hacia afuera. De la abundancia del corazón hablará la boca. Deje que le diga, querido amigo, querido hermano, que usted puede matarse escuchando sermones de un predicador. Puede usted emplear toda su vida escuchando las enseñanzas de la escuela dominical. Puede usted ser el más dedicado de los ancianos, el mejor maestro bíblico, el cantante o evangelista internacional. Ninguna de estas prácticas le dará a usted la fortaleza necesaria, la profundidad de espíritu para armonizar con Dios y comulgar con Él. El gran error de las iglesias, la tremenda equivocación de las instituciones eclesiales es que por miedo a no ser necesarias, por el amor incondicional a la gloria de los hombres, es decir, el amor a la denominación, y el afán de protagonismo, han querido ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Esto lo puede usted notar en que las iglesias evangélicas han consagrado la parte del frente donde se reúnen y lo denominan altar. ¡Oh, el altar! Nos enseñan a reverenciar el altar. Nos recogemos cuando subimos al altar y solo el pastor y el predicador invitado pueden sentarse allá arriba en el altar y en sillas de $300 cada una, escogidas cuidadosamente. El resto nos sentamos allá abajo en los bancos de madera. Pero permítanme decirles que un altar, bíblicamente hablando, es un lugar donde se ofrecen sacrificios. Eso es un altar. Y que yo sepa, en los disque altares de las iglesias evangélicas no se sacrifica nada. ¿Cuál es la razón entonces por la que los pastores y ancianos llaman ellos mismos y permiten a otros llamar a este lugar altar? ¿No es acaso porque les interesa hacer creer que allá arriba, en el altar, hay una unción, hay una presencia, un ambiente santo que abajo, en los bancos del pueblo, no hay? Pero la presencia de Dios no está más en el altar o en las sillas de $300 que lo que está en los bancos. La realidad es que cuando los pastores y maestros evangélicos permiten y participan en este engaño, están defraudando la revelación bíblica y el verdadero Espíritu de Dios.
El verdadero y genuino altar de Dios, mis queridos amigos que me escuchan amablemente, es nuestro corazón arrepentido. Ese es el altar de Dios. Y en este altar se sacrifica nuestra vida diaria por amor al Padre y a su ungido el Cristo. En el altar de nuestro corazón se sacrifica alabanza y adoración, ofrendas mecidas que suben a la presencia divina en olor agradable a Él. Ese es el verdadero altar de Dios. El que nos presentan las iglesias denominacionales evangélicas es una pantomima que Dios no respeta. No respeta en lo absoluto. Este problema del altar se extiende a todo el lugar de reunión. Sin pudor alguno, los pastores y maestros evangélicos nos dicen que el local donde nos reunimos es la casa de Dios. Bienvenidos a la casa de Dios, dicen abiertamente. ¿Por qué hacen esto personas que conocen las Escrituras, que conocen la palabra de Dios, que conocen la Biblia? Pues porque han confundido su fidelidad a Dios con la fidelidad a la denominación, con su fidelidad a la estructura, al sistema eclesial. Y la han confundido, entre otras cosas, porque son asalariados de la denominación, asalariados del sistema. Permita que le diga algo. Permita que le hable con el corazón en la mano. Si el pastor de su iglesia cobra un sueldo y la denominación le paga la casa, el colegio de los niños y las vacaciones anuales, incluyendo un fondo de retiro para la vejez, su pastor, el pastor de su denominación, es un asalariado de la denominación. No le demos más vueltas. ¿Para qué vamos a engañarnos? Y como todo asalariado, ese pastor, ese anciano, hará y dirá todo lo que le diga el que le paga. Y no dirá aquello que vaya en contra de los intereses del que le paga el sueldo. Eso, mi querido amigo, es así, necesariamente. Le pregunto a usted ahora, ¿usará Dios a un asalariado o a una asalariada de la denominación pentecostal, bautista, presbiteriana, discípulos de Cristo? ¿Podrán tales hombres y mujeres ser útiles a un Dios que siempre ha ido en contra del sistema religioso humano? ¿Qué harán estos hombres y mujeres asalariados cuando vean que se hacen mal las cosas dentro de la denominación? ¿Lo denunciarán y lo perderán todo porque los votarán naturalmente? ¿O buscarán una excusa bíblica para callar, vendiendo así su fidelidad a Dios? ¿Qué harán? Usted puede buscar en su Biblia y decirme qué profeta de Dios recibía un sueldo del rey. Ninguno. Los que recibían pago por sus profecías eran todos falsos profetas. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos señores. Y aunque el siervo es digno de su salario, ya se cuidará mucho el siervo de comprometer la verdad de Dios por el dinero, por los beneficios económicos. Pobre de aquel que Dios le ponga entre la espada y la pared y le pida responsabilidad de su fidelidad y le haga comprometer su fidelidad antes que con el dinero que recibe como pastor o como anciano o como maestro, le pida la fidelidad de decir la verdad de Dios, aunque ésta vaya en contra de sus propios intereses.
Si ese es su caso, yo intercedo delante de Dios en este momento para que Dios le dé a usted la fuerza necesaria para ser fiel a aquel que nunca le traicionará. El siervo de Cristo ha de andar como Cristo anduvo. Y Cristo no tenía donde posar su cabeza. El Señor Jesucristo siempre se mantuvo limpio ante cualquier compromiso entre los hombres. Y así debemos ser nosotros. No hay otra manera de poder ser fiel a Dios. Tome usted sus decisiones, pero que esas decisiones nunca comprometan la verdad de Dios. Porque si usted cae en esa trampa, nunca jamás podrá tener la dignidad de poder ser utilizado por Dios, a menos que renuncie a todo aquello que Satanás le ofrece. Personalmente no tengo ningún respeto ni temor de los asalariados. Ninguno, personalmente no tengo ninguno. Porque sé que como el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, a la hora de decidir si van contra sus habichuelas o contra lo que Dios ordena, la inmensa mayoría protegeremos nuestras habichuelas. Y aquí lo dejamos. Y les invito a ver la segunda parte.